Hoy para mí es un placer entrevistar a uno de los directores con mayor futuro dentro del cine español. Él es Jesús Sotomayor. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Fran, encantado de estar contigo y para mí es un placer que me hayas invitado. Que gracias por aceptar la invitación, pero lo que me gustaría saber es ¿de dónde nace tu vocación como cineasta? Pues mi vocación viene desde hace muchísimos años, desde hace 54 años, desde que yo nací. Porque mi padre ya, cuando yo nací, ya él era fotógrafo. Él llevaba muchísimos años haciendo fotografía y se ganaba la vida como fotógrafo. Y desde que yo nací, siempre he estado rodeado de cámaras de fotos, de carretes, de reveladoras, de líquido de revelar. Y desde ese mismo instante que yo ya jugaba con las máquinas de mi padre, yo ya estaba enganchado a este trabajo, a este oficio. Imagino que ya estaría tú con el fotómetro, la exposición, etcétera. Totalmente. Además, mi padre me enseñó desde muy pequeñito y yo cuando ya tenía aproximadamente 8 añitos, sí, lo acompañaba a hacer reportajes, porque mi padre hacía reportajes fotográficos de bodas, comuniones, cosas de esas. Y yo le hacía algunas fotos a niños que hacían la comunión y yo todavía no lo había hecho. O sea, es curioso. Pero ¿hubo alguna película que te marcó en tu infancia? Sí, claro. A mí me encantaba ir al cine. Yo cuando iba al cine jerezano, allí en Jerez, o al cine Villa Marta, y entraba, y nada más que entrar por la puerta, ese olor a la moqueta, ese olor al cine y la sensación cuando te sentaba en aquellas butacas, ese sonido que cuando todo el mundo estaba sentado y se escuchaba el ruido de la gente, pero se escuchaba en una sala insonorizada, se escuchaba diferente. Entonces, todo eso me atraía, ¿no? Es como la película Cinema Paradiso, ¿no? Estaba Sí. desde niño metido en ese mundillo del cine, la fotografía. A mí me encantaba. Y a mí una de las películas que me marcó cuando fui niño, fue ET. Yo fui a ver ET, el estreno, ET, el extraterrestre. A mí eso me dejó impactado, ¿no? Y la película La Guerra de las Galaxias y películas así. Ya luego, cuando fui más mayorcito, fui viendo otro tipo de cine, pero al principio, cuando yo era niño, claro, me llevaban a ver esas películas, o Tiburón, yo me acuerdo de Tiburón, yo tenía hasta miedo cuando me metía en el agua, cuando era pequeño, ¿no? Y sí, el cine siempre me ha atraído, pero claro, además ha ido acompañado de esa afición que yo he tenido desde pequeño con la fotografía gracias a mi padre. Y después las otras películas cuando te hiciste mayor, ¿qué te llamó la atención? Pues a mí me gustaban muchísimo las películas, por ejemplo, de Alfred Hitchcock, esas películas en blanco y negro de cine, De, el cine clásico. ¿Tu favorita Alfred Hitchcock? La mía, la favorita es Psicosis. Me encanta Psicosis. A mí Luego, una que me gusta, que pocas veces se habla, es La sombra de un... ¿Cómo es? La sombra de una duda. sí, La sombra de la La duda. del Tito, ¿cómo se llama? El Tito, no me acuerdo el nombre. Ahora no recuerdo yo tampoco, pero sé perfectamente qué película me dice. Y bueno, Alfred Hitchcock tiene una gran colección de películas. Hasta muy mayor terminó haciendo películas como Los pájaros, con la muerte de los talones, la Sí, de La ventana indiscreta. O sea, y tiene infinidad de películas que son auténticas obras de arte, son maravillosas. Y es un cine que yo recomiendo a todo el mundo porque hoy estamos acostumbrados a ver las series, las películas con efectos de ordenador, esto, lo otro, y nos olvidamos del cine clásico que es una auténtica joya. pero claro, pero es que yo veo que hay mucha gente que dice el cine moderno, etcétera, y digo yo, pero si es que la narrativa ya se inventó con Alfred Hitchcock, con Orson Welles, y tuvo una película de ahora y las de antes, y es la misma narrativa, primer acto, segundo acto y tercer acto. Totalmente. Claro, es que en el cine, el cine ya estaba todo inventado y además con muchísimas más dificultades en aquella época que las que tenemos hoy en día. Hoy se trabaja mucho más fácil en el cine. Bueno, sobre Antiguamente. todo el tener que rodar en 35 y no tener digital de poder tirar tantos planos y en 35 era como rodar limitado. Totalmente, porque además el coste del rodaje en aquella época no es lo mismo que ahora. Y en 35, yo he rodado en 16, en Super 16 milímetros, y rodar en cine, pues imagínate, eso es costoso, tienes que cuidar cada plano tiene que salir perfecto. Además, antes existía lo que era el video así,
que te ayudaba un poco a ver el plano, pero realmente tú tenías que confiar 100% en el director de fotografía, que lo estaba haciendo bien, que lo estaba dándoles la obturación correcta, la sensibilidad correcta, el diafragma correcto, porque es que tú no sabías qué es lo que realmente se estaba grabando en la película, igual se estaba sobreexponiendo, lo y que por qué sea. no tenía un bonito? Teníamos vídeos así, pero Vale. los vídeos así realmente, tú no estás viendo lo que está rodando la película, tú estás viendo algo parecido a lo que la cámara está obteniendo. Es decir, Vale. el vídeo así era un vídeo asistente, por eso se llama video assist. Era una cámara de vídeo, cuando ya se inventó el vídeo, que ya se podía acoplar una cámara, una pequeña cámara de vídeo a la cámara de cine y te mostraba el plano con la misma óptica que estaba mostrando la cámara de cine, pero realmente si el director de fotografía le metía un diafragma, un punto más, un punto menos que él considerara que debería de ponérselo, igual se equivocaba y te estaba sobreexponiendo la secuencia. Eso no te lo daba el vídeo así. El vídeo así Vale. lo que te daba es el encuadre. Entonces le daba toda la responsabilidad al que estaba operando. Totalmente, totalmente. Era prácticamente fe ciega en tu director de fotografía. Ten en cuenta que muchas veces en un interior con poca luz y con una película sensible y a ver qué diafragma le pone el director de fotografía y a ver con qué velocidad de obturación se trabaja y quedará bien, no quedará bien, Y, meterá y, mucho grano. y eso después, digamos que cuando iba al laboratorio, si estaba mal, no se podía arreglar o se podía. Luego ya era muy difícil arreglar en aquella época, porque ten en cuenta que nosotros, cuando yo rodaba algún que otro corto en 16 milímetros, tampoco tienes presupuesto para luego trabajar en el laboratorio para que te arreglen lo que ya a lo mejor te costaba más barato volver a rodar la escena que meter en el laboratorio que te arreglaran, te hicieran una copia con Pero yo otra. imagino que no rodaba entero la escena, rodaba el plano que te faltaba. El plano, o tú imagínate que se te ha estropeado, te ha estropeado varios planos de una secuencia. Sí, Tienes que porque a volver lo a rodar. mejor al meter el rollo, a lo mejor se ha enrollado y se ve la imagen torcida. Bien, en el cine te pasaba de todo. Incluso la propia cámara, a lo mejor cuando tú llevabas la película a revelar, te dabas cuenta que a lo mejor la cámara había tenido un fallo al enhebrar la película, que te habías roto varios dientes y ya la película, o sea, te podía pasar cualquier cosa, era una sorpresa. Era como cuando tirábamos fotografías de manera analógica, que cuando tú tirabas la Exactamente. fotografía, luego la mandabas a revelar y después cuando venía era una sorpresa lo que te llegaba, ¿no? Así era. Hoy es muy fácil, hoy con el cine digital es muy fácil, entre comillas, claro. ¿Y estudiaste cine o aprendiste de manera autodidacta? Bueno, sobre todo estudié audiovisuales. A mí me encantaba el tema audiovisual y yo quería aprender. Yo tengo ya 54 años. Yo cuando quise aprender, aquí no había ningún sitio donde poder estudiar. Empezó La Granja en Jerez con imagen y sonido y tal, pero yo quería algo más. Y entonces me fui al ejército, que en el ejército había un departamento que era el DRISDE, que es donde los militares, o sea, el propio ejército tiene un departamento de comunicación para los militares. Y allí mismo forman a sus propios trabajadores, que son los propios militares. Entonces yo me alisté al ejército y estuve en infantería en la Academia Militar en Toledo y allí me formé, allí terminé mis estudios de audiovisuales y luego podía haber seguido como militar o lo que hice, me fui de allí y me vine aquí a Jerez, donde monté una productora para darle servicio en aquella época, que empezaron a abrir las televisiones como Telecinco, Antena 3, Vale. Canal Sur, y ahí empezó todo mi trabajo, Como si digamos, fuera una agencia. exactamente, bueno, como una productora de servicio para noticias para Vale. televisión. Y, Y y... estuve Sí, 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 sigue, sigue, muchos años. perdona. Y estuve muchos años
dando servicio para televisiones como Antena 3, Telecinco, Canal Sur, Televisión Española, las televisiones extranjeras como la RAI, la RTL, con el tema de la Fórmula 1 y la MotoGP que llegaba allí a Jerez al circuito y Y total, imagino que esto no tuvo que ser fácil, porque esto, antes de empezar, tú te tuviste que hacerte una cartera de cliente. muy difícil y además muy difícil porque hoy en día todos sabemos que se monta con el ordenador de una forma no lineal. Pero antiguamente no, bueno, y las televisiones en aquella época se trabajaba de una manera lineal, que se llama, por de ahí viene lo no lineal y lo lineal. Lo lineal es porque tú vas montando plano tras plano, uno detrás de otro consecutivo, y no puedes montar de manera salteada como se puede montar ahora en un programa de edición de ordenador. Antes era plano tras plano al corte o por fundido, que se llamaba en Averroll, que eran con dos magnetoscopios, dos vídeos, que uno metías en la cinta donde habías grabado y la otra cinta era virgen y ibas seleccionando los planos y lo ibas poniendo uno detrás de otro. Imagino Y controlando, me acuerdo, porque eso era controlando el código de tiempo. correcto, con una controladora que tenía dos ruedecitas que tú ibas para adelante, para atrás y le dabas la entrada, el in y el out y le daba a editar y te lo editaba y tenía un perrol que se iba para atrás y volvía a editar y no era fácil, no era fácil bueno, y sobre todo era complicado de manera técnica. Había que tener recursos tecnológicos en aquella época para poder trabajar. Las televisiones trabajaban en Betacam, que era un formato Claro, bastante eso te voy a caro. decir, pero tú también, me imagino que grabaste también en formato Mati. También, yo empecé con el Umati, empecé con el Umati. Estaba el Umati baja banda y un Umati alta banda, que el Umati baja banda tenía que llevar incluso la cámara y una maleta con un cable atada, o sea, un cable enchufado al magnetoscopio, al vídeo, y ahí empecé con el Umati, y luego ya pasamos al Betacam, luego Betacam SP, Betacam SX, y cada vez que cambiaba de formato te costaba un dineral, un aparato, cualquier aparato de eso, era una Yo creo ruina. que el Betamax tenía más calidad que después después el otro formato que se pasó, ¿no? Bueno, nosotros empezamos con Umati y del Umati pasamos al Betacam. Lo que pasa es que el Betacam era un formato heredado del formato doméstico. El doméstico tenía el VHS y el formato Betamax. Pues el Betacam, digamos, era la versión profesional del Betamax. Entonces el Betacam, yo me acuerdo que yo era carísimo, me costaba una cámara de Betacam, costaba un dineral. Luego ya hubo televisiones como Onda Jerez que hicieron una inversión muy grande en cámaras Betacam y las televisiones nacionales trabajaban en Betacam. Luego pasó al Betacam SX, que era un formato ya semidigital, y luego vino el Betacam digital, que era muchísimo más caro. Y bueno, todo eso era, cada vez que cambiaban los formatos, era una inversión Sí, porque tremenda. parecía de que ya tu cámara se quedaba obsoleta. Totalmente, porque ya nadie te pedía ese formato, ya todo el mundo te pedía, oye, tiene, o salió el DVC Pro también, me acuerdo, que te decían, oye, ¿tienes DVC Pro o tienes Betacam? No, mira, yo lo que tengo es un Matiz. Ah, bueno, pues entonces lo siento. Nosotros trabajamos en Betacam y ya no era un formato compatible, tenías más remedio que comprar un equipo y adaptarte a las tecnologías. Luego salieron las cámaras últimas, ya con las que yo he estado trabajando para televisión española fueron las P2, que son unos formatos muy parecidos al DVC Pro. Lo que pasa es que el Ujú. DVC Pro era en cinta y las P2 ya son con tarjeta y son totalmente digitales. Y, claro, las televisiones ya lo que te va. Oye, ya P2, ya lo que necesitamos es P2. Y pasó del 4 tercios al formato 16 noveno, que es el que tenemos ahora, que es panorámico, ¿no? Y todo eso ahí, la televisión ha ido evolucionando de una manera que a mí me ha cogido toda la evolución y la inversión, cada vez que se cambiaba era una inversión terrible. Ahora ya no, ahora ya gracias a Dios te compro un ordenador que sea potente y una cámara digital, que ya hay cámaras de cine digitales muy económicas, que tengan un sensor cinematográfico, en vez de tener los 13 CD de una cámara de vídeo, te compras una cámara con sensor fotográfico que lo hay muy buena, y ya tienes un pequeño estudio de cine. Y todos los rodajes que hiciste
en cine, tal como contado en 16, etcétera. ¿Cómo que fue eso? ¿Autodidacta, conociendo gente o cómo fue? Bueno, a mí siempre el cine me ha apasionado. Yo teniendo mi base de audiovisuales, porque en audiovisuales también se estudia lo que es el lenguaje audiovisual, cómo darle estructura a un programa, cómo darle estructura a un documental, cómo darle estructura a, a todo lo que tú quieres contar, cómo empezar a escribir un guión, cómo interpretar un guión. Todo eso también se estudia, todo eso es la base del estudio del audiovisuales. Pero sí es verdad que esto es un arte y el arte depende mucho del artista. Tú te formas, tienes una base y luego tiene una gran parte de creación tuya propia, está claro. Yo te diría que la mayoría de los directores de cine buenos, hay muchos que no han estudiado dirección de cine, como es el caso de Clint Eastwood, o el caso de muchísimos directores, incluso Pero famosos de yo creo que Hollywood. muchas veces la mejor manera es ser autodidacta y ser autocrítico, aprender de tus errores. Eso es muy bueno, porque eso sin duda te hace ser único, porque vas a dar lo que hay dentro de ti, no los estándares que siempre te meten en la cabeza y te dicen, esto es así. Y claro, una vez que tú estudias eso, ya tú dices, espérate que no me puedo salir de esta norma, no puedo hacer esto. Y eso te limita muchas veces la creatividad. Yo soy de los que piensan que hay que formarse y que hay que estudiar y que hay que estar al día en las últimas tecnologías y en las técnicas. Yo estoy constantemente con tutoriales, con cursos, yo intento formarme porque tengo 50, ya tengo una edad, tengo 54 años y cada vez salen programas nuevos, que si esto, que si lo otro, y a mí me gusta meterme mucho en faena, pringarme, mojarme las manos en mi trabajo y la verdad es que tengo que estar al día y entre otras cosas, aunque no lo hagas tú, aunque ya trabajes con un equipo grande, tú tienes que conocer perfectamente el lenguaje y hablar con el técnico que lo hace por ti. Y entonces tú tienes que saber expresarle y explicarle, mira, pues no, aquí me gustaría Claro, que... pero yo creo que en cada departamento, porque ser director, yo creo que es estar tomando decisiones en todo momento, tanto en el arte, la fotografía, en la edición, el sonido, en la música. Todo, siempre tienes que estar tomando decisiones. Tú tienes grandes profesionales, trabajas con ellos, confías en ellos, pero siempre le tienes que dar tu toque personal y le tienes que decir cómo los quieres tú. Y ellos te lo van a hacer. Ellos te lo van a hacer seguro, pero alguien tiene que decirle cuál es el sendero que hay que coger para hacer la película. Y la verdad es que yo trabajo muy a gusto con los profesionales, pero por eso me formo, porque quiero saber perfectamente de qué hablo con cada uno de ellos. Y entonces tienes que saber un poco de todo, de sonido, tienes que saber de talonaje, tienes que saber de cámara, cuando hables con el director de fotografía, tienes que saber de iluminación, cuando hables con el iluminador, porque tú le puedes decir, al iluminador, no, yo que esto lo quiero más oscuro, lo quiero. Le tienes que indicar, le tienes que decir, pues mira, aquí quiero una luz más dura, ponme un punto aquí, ponme un punto allí, a ver cómo se ve. ¿Tú qué opinas? Ah, pues mira, pues yo lo haría Jesús más aquí, más allí. Ya sé más o menos lo que tú quieres, ya él te va orientando, pero tú tienes que hacer equipo y para hacer equipo tienes que saber de lo que estás hablando. Eso está clarísimo. Y la verdad es que yo cuando me pasé de la televisión al cine, yo ya es que tenía mucho recorrido en la tele y la tele me había enseñado muchísimo a, a pelear, porque a ti te dan muchas veces noticias y te dicen, Jesús, vete a tal sitio que ha habido yo qué sé, un incendio o un asesinato o algo, porque siempre te mandan para cosas malas. Y dice tú, bueno, vale, me voy para allá. Y dice, eso está en el barrio no sé dónde de Algeciras, vete allí y búscate la vida. Y muchas veces vas sin redactor, sin productor al lado que te prepare las cosas, sin nada, vas tú sola a la aventura. Y eso te curte, te espabila, sabes cómo buscarte un poco ser resolutivo. Incluso muchas veces tienes que hacer hasta el trabajo del periodista, tienes que hasta preguntar y tienes que porque tienes que sacar las noticias. Y sin embargo, muchas veces vas solo. Y a mí la televisión me ha curtido mucho y me ha enseñado muchísimo para poder hacer documentales. Yo, lo mío, mi fuerte es el documental y es lo que realmente me gusta. Y yo he aprendido mucho de la tele a trabajar.
¿Qué es para ti la dramaturgia? Bueno, para mí la dramaturgia es algo que cualquier director tiene que entender y tiene que saber. O sea, los dramaturgos, cuando escriben su obra y ven su obra ya en el teatro y pone en escena lo que es la historia que quieren contar, la verdad es que yo lo veo súper difícil. Súper Yo, difícil. yo veo una cosa, de que cuando estás escribiendo una historia, si el mismo personaje tú lo consigues fácilmente, como que no hay dramaturgia, que tiene que estar todo el rato incomodando, intentando ponerle todo el rato conflicto y obstáculo al personaje. Si no, parece que no funciona la historia. Claro, tiene que tener algo de fondo, tiene que tener una trama, tiene que tener una dificultad, sobre todo al espectador lo tienes que sorprender. Y crear todo eso es muy difícil. Y sobre todo la dramaturgia pura que se vive en el teatro, que en el teatro es muy difícil porque en un propio escenario, que tú cuando vas a una obra de teatro y el que te ha escrito la obra y entre el dramaturgo y la puesta en escena que una hora de teatro se te pase volando y que tú te metas en el papel y te metas en la historia, eso es muy difícil de conseguir. Entonces yo respeto mucho a los dramaturgos. O yo tengo un amigo íntimo que es un gran dramaturgo, tiene su escuela de teatro y es un tío súper creativo que es Sergio Román. Yo con él he trabajado en varias ocasiones y yo me quito el sombrero porque dirigir una obra de teatro, que eso es pura dramaturgia, no es lo mismo que dirigir una película. Tú una película, a un director le pueden dar un guión, se lo lee, y ahora tienes que llevarlo a escena. Tienes que interpretar y tienes que decirle a los actores cómo lo tienes que interpretar, tienes que darle vida a los personajes, tienes que crear la tensión en la trama, tienes que... Todo eso es lo más difícil de la dirección. Eso es lo más difícil de la dirección. Yo, afortunadamente, como yo ficción he hecho, pero he hecho poquitas cosas, mm, y quiero hacer más cosas de ficción, pero la dramaturgia en la ficción es algo lo más complicado de una película. Para mí, el documental muchas veces carece de esa dramaturgia, porque yo precisamente en el documental lo que tengo que contar es la realidad. Y la Pero, realidad, pero pasa, ¿no te ha pasado muchas veces que cuando está haciendo un documental y de repente tú tienes un boceto, pero realmente el guión se está escribiendo cuando lo está montando? Y cuando lo está montando es cuando te das cuenta que ahí hay una historia y hay un drama, etcétera. totalmente. Por eso te digo que el documental, como carece de una dramaturgia inventada, es una dramaturgia real, pues cuesta muchísimo más trabajo hacerlo que cuando te enfrentas a un guión inventado, un guión que tú puedes crear personajes para crear un malvado o personajes para crear tensión o intriga. Sin embargo, en la dramaturgia real, eres tú el que tienes que ir tirando del hilo y tienes que ir uniendo un hilo con otro. Y muchas veces cuando tú empiezas un documental, tú crees que vas a contar una historia y de repente te encuentras con algo que tú dices, espérate, que esto le da un giro al documental. Porque Y te prefiero, cuentan algo a alguno de los personajes, un hecho que no sabe y le da un giro de tuerca. Totalmente, incluso orienta el documental hacia otro sitio que tú dices, esto tiene más tirón. El documental es así, es pura improvisación muchas veces. ¿Y qué es para ti el lenguaje cinematográfico? Bueno, el lenguaje cinematográfico para mí lo es todo, porque a mí me gusta mucho en los documentales el silencio, sin off. Prácticamente algunas veces incluso con una simple pequeña música, con pocos acordes, que te mantienen como hipnotizado delante de la pantalla. Y eso se consigue con un buen lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual, el contarte una historia sin meter una simple off, es muy difícil. Y eso porque te lo estoy contando
visualmente, con una estructura, y te voy llevando de un sitio a otro como yo quiero llevar al espectador, a donde yo quiero llevar al espectador, con una magia, montando y dándole su forma y dando, a mí me encantan los planos largos, los planos que te hacen reflexionar y que luego te lleva un momento álgido de, a lo mejor, de sentimiento y luego te lleva un momento de tensión y todo eso se hace con el lenguaje audiovisual y para mí, si un documental, si carece de eso, una película, evidentemente no tiene tirón. Hay que practicar mucho y trabajar mucho el lenguaje audiovisual. A mí una cosa de que me encanta, eh, por ejemplo, los planos secuencia. Son muy difíciles. O sea, rodar un plano secuencia donde que sea largo y que haya tres historias a lo mejor que suceden en un plano secuencia, que se vayan cruzando dos o tres personajes, cada uno tenga un toque en ese plano secuencia. Yo directamente lo que veo del plano secuencia, porque lo he hecho con mi compañero, lo que veo que muchas veces es tener tener una idea y es, sí o no, a lo mejor el plano secuencia es de 3 minutos o 4 minutos. Y es directamente como vamos a jugar. Vamos a tirar una vez, vamos a ir otra vez y es improvisando hasta que dice lo tenemos. Ya sabemos recorrido, dónde tiene que parar un actor, etcétera. Pero lo veo más fácil porque en cuanto que tú tienes un plano el plano de 3 minutos, digo yo, hostia, lo que te está ahorrando es montaje. Claro, por supuesto que te ahorra montaje, pero también tienes que desarrollarlo mucho en la cabeza cómo va a ser el plano secuencia, porque son muy complicados. Tienes que ir todo muy cronometrado, todo muy medido y no puedes fallar, sobre todo si el plano secuencia tiene movimiento, tiene un recorrido. Te imagínate un recorrido por una casa que va desde la planta de arriba, va bajando, se cruza un personaje, habla con otro, sigue, luego la cámara se mete en un cuarto, va girando y te va mostrando otra cosa y entra otro personaje, todo eso tiene que ir muy cronometrado y si falla en un momento, tienes que volver al principio, volverlo todo a primera y empezar desde primera otra vez y volver a grabar plano secuencia. Son auténticos desafíos. A mí me encanta jugar con los planos secuencia. Hablando de un plano secuencia que siempre me encanta es la peli Boogie Nights. Ujú. Empieza con un plano secuencia, pero es que empieza un plano secuencia que es como con una grúa. Una grúa baja, la cámara se baja y ahora de repente se mete Lo cogen dentro de la discoteca y te va presentando, cada vez que la cámara se para en un sitio, es porque te está presentando a un personaje. totalmente. Eso está súper controlado, súper medido. Y además, a lo mejor la grúa te baja la cámara y cuando llega la cámara a la altura digamos, a la altura del suelo, lo coge el operador, continúa el operador, luego sube por una escalera, se monta en otra grúa y la grúa te lo sube para arriba. O sea, y son auténticas obras de arte. Muchas veces el espectador cuando lo ve no se da cuenta y son planos que han tenido muchísima dificultad. Además, ten en cuenta que a lo mejor viene la cámara de un exterior y entra en un interior donde hay una iluminación, en el exterior hay otra iluminación, hay que ir jugando con diafragma a la vez. O sea, que es algo complicado, es algo para Y mí me otro plano parece. secuencia, que esto me fascinó, se de mal, el principio. Claro, Hostia, claro. que cuando vi eso digo yo, hostia, en esta época ya se hacía esto, digo yo, estoy alucinando. El principio que se ve que baja la cámara y el principio cuando hay una bomba. Sí, sí, exactamente. Hay planos, bueno, ahora hay planos secuencia con la tecnología que tenemos que tú dices son espectaculares. Yo he visto planos secuencia lo que pasa es que no recuerdo en qué película, pero bajar la cámara en una grúa, seguir a un coche, meterse por la ventanilla trasera del coche, seguir el plano dando los dos personajes que van en el coche hablando y salir por la otra ventanilla y seguir el movimiento del coche. Dice tú, por Dios, ¿cómo han hecho ese plano secuencia? Pues luego he visto que cuando ha bajado la cámara, la ha cogido un operador con patines, ha ido siguiendo el coche, se ha agarrado al coche, le han metido la cámara a un operador que había detrás sentado en el coche, ha podido coger la cámara, lo ha sacado y el mismo que iba con patines ha dado la vuelta y le ha vuelto a coger la cámara. O sea, dice tú, increíble que eso salga en tiempo
y en forma perfectamente, pero eso se estudia, se repite, se ensaya un montón de veces hasta que se consigue. Y son planos, secuencias complicadas, claro. Pero a mí me da mucha... Me, dan- me gustan las películas, me gustan ese tipo de obras. Yo lo valoro. Y luego los mensajes también ocultos que tienen muchas películas. Kubrick tenía muchos mensajes ocultos en alguna que otra de sus películas. Por ejemplo, en la de I Was Shop, siempre existe la dualidad. Es la dualidad de la pareja. Hay dos visitas a la tienda del sastre que va él a visitar el sastre. Hay dos vueltas, dos movimientos, o sea, dos traveling cuando están haciendo esa escena que están ellos con unas capas sin que están en círculo. Pues hay dos vueltas exactas, hay dos escenas ahora no recuerdo, pero está muy presente la dualidad. Y tú te pones a analizarlo y dices, ¿verdad? ¿Qué mensaje quería transmitir Kubrick con ese código oculto en esta película? Y parece que no, pero hay algunas películas que tienen esos mensajes ocultos, como el Código Da Vinci, ¿no? Ahí que se dice que había un mensaje oculto en no sé dónde y intentan descifrarlo en la película. Pues pasa lo mismo detrás de las cámaras. Muchas veces hay directores que juegan con ese tipo de A cosas. mí, hablando de eso, de mensaje oculto, es el final de Eras una vez en América. Ujú. Cuando sale el coche con una matrícula y resulta que termina la película que se ve ¿cómo Al Pacino, no, Robert De Niro se ve que llega otra vez al fumadero de opio y está riendo. Digo, y me quedé en plan como diciendo, ¿qué quiere decir con esto? Hay mensajes ocultos en algunas películas, sí, señor. Hay muchos mensajes ocultos. A mí, bueno, Y, me encantan esas cosas, me fascinan. y después que quería preguntar, ¿nos puedes hablar de tu trabajo en el documental Oro Oro? ¿Oro Claro, Rojo? claro. Yo empecé, porque para hablar de Oro Rojo, primero hay que hablar del Sentimiento de los Vientos, que es mi primera película documental, que es además la entrega de la saga de Oro Rojo. El Sentimiento de los Vientos es un documental que analiza o te muestra lo importante que ha sido el atún en la relación con el ser humano, la relación con el ser humano. Porque el atún es un animal que siempre ha pasado por el estrecho para desovar el Mediterráneo, y eso parece que no, pero en Europa desde la antigüedad ha, ha permitido que se pudiera cazar esos atunes y se pudiera tener, por ejemplo, las legiones romanas empezaron a tener inmensidades de cantidades de proteína para darle de comer a esos gladiadores y a esos auténticos romanos que iban ganando batallas, gracias a las proteínas del atún, porque los romanos se instalaron aquí en nuestras costas, pues sabían de la importancia que tenía el atún rojo para esos ejércitos. Eso era una fuente de alimento y un combustible para la guerra. Y por eso empezaron a crear ciudades importantes como Baelo Claudia, que en definitiva lo que era una factoría para conservar comida para mandar al frente y poder seguir conquistando territorio. Imaginaros la importancia que tenía el atún en aquella época. De hecho, los olivos empezaron a- a plantarse y a producir en masa olivos para conseguir aceite para conservar el atún en aceite. Y eso lo hacían los romanos ya. Y fueron los romanos los que empezaron a plantar los olivos porque sabían que de ahí extraían aceite, pero el aceite el único objetivo que tenía el aceite era conservar el atún. En las grandes piscifactorías bueno, en las grandes, digamos, industrias que habían montado de salazón y de conserva de aceite y de sal con la proteína que venía del mar, que era el atún. Entonces, el atún, desde esa época, había sido el revulsivo de un alimento proteico
fácil de conseguir, porque claro, el atún está en el mar, el atún no necesita a nadie que, por ejemplo, en aquella época, si tú tenías ganado, tenías que tener soldados defendiendo el ganado, porque tu enemigo llegaba y te quitaba el ganado, y se llevaba la comida y alimentaba a su ejército. Y si su ejército estaba mejor alimentado y más fuerte, te daba pal pelo. Entonces, el atún era una forma fácil de conseguir alimento. Y yo desde que empecé, yo hice varios reportajes para televisión española sobre la almadraba. Y la almadraba viene de la época de los fenicios. O sea, los fenicios pusieron almadrabas por todo el Mediterráneo. Y ya no solo los romanos utilizaban el atún como un combustible para su ejército, sino que los fenicios utilizaban la forma de pescar el atún y ellos llegaban a un sitio y tú sabes cómo eran los fenicios eran comerciantes, los fenicios intercambiaban y enseñaban a otros pueblos ciertas cosas que a ellos les interesaba para crear comunidades, para crear ciudades y para que el comercio se extendió gracias a los fenicios. Pues una de las claves de los fenicios eran las almadrabas, porque con el atún, con el pescado, podían intercambiar cosas, intercambiar no solo tú me das esto y yo te doy atún, sino que eso enriquecía a los distintos pueblos porque además se creaba un intercambio de cultura. Y todo eso eran gracias a las almadrabas, gracias a los fenicios. Y el Mediterráneo estaba lleno de almadrabas, porque los atunes entraban en el Mediterráneo de Sobar y recorrían todo el Mediterráneo. Entonces tú podías capturar atunes en el estrecho de Gibraltar, pero también podías capturar atunes en Malta o en cualquier rincón del Mediterráneo. Entonces, el atún formaba parte de la cultura, formó parte de esa expansión del comercio y del intercambio de cultura de los seres humanos. Y eso ha estado ahí, eso ha estado ahí. Entonces, para mí el atún era un animal que me fascinaba y lo poco que se sabe del atún, porque a día de hoy se sabe poco del atún, porque es un animal que migra muchísimo, es la biomasa más grande migrando en el planeta y las propias almadrabas, las pocas que quedan hoy en día, son el centro biológico del estudio del atún. Allí van los biólogos a estudiar el atún, porque es en el único sitio donde se tienen a los atunes y se les tiene durante un tiempo ahí parados y allí pueden estudiar sus dimensiones, lo que comen, lo que no comen, lo que el comportamiento, o sea, estudian muchísimo, los científicos estudian ahí en las almadrabas el atún. Entonces, empecé con el sentimiento de los vientos, que es el inicio, el comienzo de todo, y luego el oro rojo, que es por lo que tú me preguntabas, que es mi obra un poco que ha destacado un poco más, porque, bueno, como sabes, ganó la Biznaga de Plata y fue a los Goya y demás. Oro rojo cuenta la historia de un almadravero que yo me llevo a Japón, me voy con él un mes allí a vivir y empezamos a recorrer Japón para descubrir cómo el atún que él pesca en Barbate, allí en Japón adquiere un valor increíble y cómo los japoneses veneran el atún y sobre todo cómo veneran el atún de Cádiz, porque es uno de los con mayor calidad que se vende allí. Y entonces vamos recorriendo las distintas ciudades y vamos visitando los distintos restaurantes donde se come el atún de Barbate y toda esa trazabilidad cuando llega al mercado de Toyosu, que es el mercado más grande del mundo de atunes. Y claro, imagínate ese hombre, a Rafael Márquez, que bueno, que es un barbateño que vive allí en Barbate, que es un chico que la verdad es que se expresa muy bien y da muy bien en cámara, y es un tío además fuerte, es el ayudante del capitán, se tira al agua, lucha con los atunes y demás. Pues yo lo cojo, me lo llevo a Tokio, que es la ciudad más grande del mundo, lo metemos allí en los mejores restaurantes para conocer cómo se disfruta lo que él consigue con su trabajo y fue un antes y un después de esa película en mi trayectoria, la verdad es que sí. Y es una historia muy bonita y la recomiendo que la gente la vea. ¿Y cómo fue el rodaje?
El rodaje fue el crear una familia. Nosotros cuando nos fuimos a Japón, nos fuimos 4 personas, que fue mi ex socio, uno de los mm, productores ejecutivos que potenciaron el documental y pusieron parte de financiación, a Rafael de la Almadraba, el ayuntamiento del capitán de la Almadraba, y estaba yo, o sea, técnico había muy poquito, habíamos trabajado entre los 4 allí, todos hacíamos un poco de todo y hicimos una hermandad porque allí en un país tan diferente como el nuestro, conviviendo un mes juntos, pues quieras que no se crea al final, se crea una familia. Aunque después, como todas las familias, siempre hay luego algún que otra historia que ya seguramente tú me preguntarás. Pero yo principalmente con Rafael y con Pablo de la Morena, que es el productor ejecutivo de la obra, para mí son como si fueran mis hermanos, desde que estuvimos juntos viviendo, allí en Japón hemos pasado de todo, desde penuria hasta momentos muy felices. Pero fíjate, hasta pasamos un momento complicado porque nada más llegar a Tokio, lo primero que nos pasó es que vino un tifón, uno de los más grandes que ha vivido Japón, y asoló allí, se llevó por delante, vamos, un montón de cosas de la ciudad, y nosotros estábamos viviendo en un edificio que se movía, o sea, con el tifón, si es que se movía, temblaba, se movía. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso, a esas cosas climatológicas, pero allí están más acostumbrados. Pero nosotros, no, para nosotros, imagínate, allí recién llegado y meterte en un tifón de esto, te da miedo, lógico. Y desde aquí, felicidades por tu documental Oro Rojo y también felicidades por tu documental Bribone. Cuéntanos un poco de él. Bueno, Bribone es una serie de 8 capítulos que se ha producido para Mediaset. Y ese ha sido mi primer trabajo con un equipo grande de personas. Imagino que para ti fue como un reto, porque ya es como de una cosa en pen chiquitita a tener que gestionar un equipo grande y yo creo que para ti fue como un salto de calidad. Totalmente, totalmente. Y un salto de calidad y un salto de complejidad, porque ha sido un trabajo muy complejo, muy difícil. Es un equipo de gente que se pone delante de la cámara para empezar, que nunca se han puesto delante de una cámara, no son profesionales. Son gente como tú o como yo, que nunca han actuado delante de una cámara. Aquí no se trata de actuar porque ellos no actúan, ellos hacen lo que saben hacer, pero sí es verdad que no están acostumbrados a hacer este tipo de cosas con cámaras delante. Entonces eso ya es un handicap. Y eso es un handicap. Luego, por otro lado, han participado pues productores ejecutivos, jefes de producción, técnicos de no sé qué, eléctricos, maquinistas, 3 operadores de cámara, luego de secretaría un montón de gente, Entonces digamos que la logística fue complicada. muy complicada, un equipo grande de personas, como rodar una película, exactamente Pero igual. muchas localizaciones o en un mismo sitio. ¿Qué va, qué va? 8 localizaciones. Han sido en 8 puntos diferentes de España. Te estoy hablando de 8 puntos distintos de España y dentro de esos puntos distintos de España en varias localizaciones. O sea, no Entonces, ha sido digamos que la logística fue complicada porque estaba continuamente en movimiento. Vamos a un sitio, vamos a otro. totalmente desplazamiento constantemente. Teníamos unas fechas de entrega del material, con lo cual teníamos un rodaje limitado. No nos podíamos extrapolar en algunos que otros días de rodaje. Nosotros hemos tenido para rodar cada capítulo 3 días. O sea, Hostia, imagínate, entonces 3 días. iba a un ritmo de no parar. Rueda, rueda, No, rueda, 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 rueda. Porque 3 días, un episodio, ¿cuánto duración? a 70 minutos. 60 minutos, que vamos, que iba a un ritmo de 20 minutos por día.
totalmente. como si fueran en un, ahora no me sale, en una peli sería como 20 hojas de guión. Totalmente. A un ritmo frenético. Y además, no Entonces, solo digamos eso, que tú lo tenías todo totalmente calculado, ya había visto los sitios y era sí, llegar y directamente ya sabía lo que quería. Es que si como te pongas a pensar, pierde tiempo. totalmente. Nosotros hicimos un plan de preproducción donde hicimos el viaje y fuimos a los sitios donde se iban a rodar. Sabíamos qué es lo que íbamos a rodar, cuidado, sin saber lo que te vas a encontrar, porque esto es otra, esto no es ficción, esto es documental. Nosotros habíamos Tú lo que localizado dices, los factores exteriores. totalmente, además se multiplicaba el riesgo de complicación. Bueno, y si a lo mejor un día llueve, te dan un margen o no. No, no hay imagen. No hay Y margen. además, Es decir, dentro de 3 días ya necesito el episodio. exactamente. Pero yo imagino el que se haya rodado, no ya editado No, editado luego entramos en el en el cronograma de la edición, de la edición, ¿vale? que también ha sido muy estresante, porque ha sido una semana de edición por programa. Una semana de edición, pues, ¿cuánta gente en edición? 3 personas. 3 personas. Pues imagino que eso iba en plan echando más horas. Vamos, me lo estoy imaginando. No te lo puedes imaginar, te lo digo de Yo verdad. creo que el montador era tu psicólogo. Mi psiquiatra más bien. Ha sido una locura, pero bendita locura. De verdad, ha sido una historia muy bonita, muy difícil, muy complicada, muy complicada. O sea, me han puesto a prueba totalmente. Pero bueno, esto quiere decir que ha habido muchísimas tensiones también, ¿eh? Muchísimas tensiones con los productores ejecutivos, muchísimas tensiones con el jefe de producción, muchísimas tensiones con el jefe de los protagonistas, porque son 12 personas los que están delante de la cámara. Y ha habido muchísimas tensiones, pero tensiones sanas, ¿vale? Todo hay que decirlo. Sí, porque No, digamos que cuando está en un rodaje siempre va a ocurrir problemas y lo que hay que intentar es llevarnos bien, solucionar. y solucionar. Solucionar. Solucionar, llevarnos bien y, muy importante, pensar en el proyecto. No pensar en ti, ni pensar en mí, ni pensar en el otro, sino pensar en el proyecto. Pero sí es verdad que ha sido complejo, ha sido una serie compleja, todo hay que decirlo, pero fantástico. La relación entre el equipo ha sido maravillosa. Si no llegase por eso, te aseguro que no hubiera sido peor. Pero la verdad es que todo el mundo que ha participado en esto ha sido maravilloso. Hay que quitarse el chapó desde el primero hasta el último, hasta la persona que conducía el camión. De verdad, maravilloso. Todo el mundo ha puesto el máximo, ha dado el máximo y todo el mundo se ha esforzado y gracias a Dios, afortunadamente, todo ha salido bien. Pero ha sido muy difícil, grandes dificultades. Ya el hecho de tener 3 días solo para poder rodar y luego desplazarte de un punto de España a otro, o sea, desde el sur al norte de rodar en Cádiz a rodar en Asturias, de rodar en Asturias e irte a Canarias, de Canarias a irte luego Y a imagino que Ciudad era por lo menos un Real. equipo de 30 personas. Sí, sí, más o menos, sí, unas 30 personas, no te has equivocado. Hemos trabajado aproximadamente como unas 80 personas, pero de rodaje unas 30, el resto oficina y tal, luego también edición, luego talonaje, luego sonido también de postproducción, o sea, ha trabajado muchísima gente, muchísima gente. Y en sitios muy complicados, montaña, río, bajo el agua, lloviendo, en el desierto, que por cierto también nos llovió, o sea, en el desierto apenas llueve, pues los días de rodaje nos llovió en el desierto, con lo cual nos complicó la cosa. Yo qué sé, ha habido muchísimas cosas que, bueno, que han condicionado esta serie. Y esta serie creo que va a gustar, porque al final y al cabo está llena de aventuras. Es una serie
que tiene muchísimos valores de compañerismo, de equipo, se muestran muchísimas cosas que hoy en día se ve poco en la tele. Y cuenta historias muy bonitas, rodeadas de leyendas, otras de mitología, otras de misterio, y ahí están los bribones intentando descubrir, y la verdad es que son un equipo, los chavales se han portado muy bien, han trabajado muchísimo, y bueno, y el equipo técnico ha sido espectacular, de verdad, tanto los operadores de cámara como el jefe de producción, los productores ejecutivos, Jimmy Sola y Álvaro Ariza, de verdad hay que quitarse el sombrero ante ellos porque ha sido un desafío, un proyecto para ellos distinto, diferente, porque yo lo que suelen hacer más ficción y más películas, han encontrado que esto no es igual, no es lo mismo y tiene sus riesgos y tiene... Pero ellos han confiado en mí plenamente y yo la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento para ellos y para todo el equipo. La verdad es que estoy orgulloso de la gente que ha estado conmigo en este proyecto. Y cuéntanos un poco de la historia. Bueno, pues son 8 capítulos, cada uno de ellos, como ya te he dicho, tiene un principio y un final. Y de lo que se trata, en definitiva, lo que se trata de los bribones es, son personas inquietas que lo que les encanta es descubrir el patrimonio, nuestra historia. Y lo que lo que hacen en definitiva es, a través de una leyenda o de una historia o de un misterio que rodea una zona, por ejemplo, en la zona de Almería, hemos estado rodando en Almería y en el desierto, pues en Almería, por ejemplo, se hablaba de que un un árabe, un musulmán, en la época que reinaba aquí, pues antes de irse de la zona de Almería, escondió un tesoro. Nosotros no somos cazadores de tesoros ni buscamos tesoros, pero sí que se habla de esa leyenda. Y esa leyenda dice que ese tesoro estaba escondido en una cueva bajo el mar. Entonces los brimones lo que hacen es intentar buscar esa cueva para ver si realmente el tesoro, sabemos que no lo vamos a encontrar, ni es nuestra intención encontrarlo, pero sí encontrar lo que la leyenda describe, si realmente coincide con la realidad, si realmente la zona por donde se habla de esa leyenda existe una cueva en el mar, bajo el mar, que sea parecida a lo que cuenta la leyenda y que pueda dar esa veracidad de realidad de lo que la leyenda cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, eso lo hicimos en la zona de Almería, donde, bueno, pues se hicieron inmersiones, estuvieron buscando por la zona de costa, también a ras de costa por si en zonas de acantilados que no tienen fácil acceso, pues también existe alguna que otra cueva que sea similar y que se asemeje a lo que cuenta la leyenda. O, por ejemplo, el capítulo de Almería también habla del desierto. En el desierto de la zona de Almería, de la costa, nos trasladamos al desierto porque en la zona de los barrancos de Gorafe, hay una zona en Gorafe donde hay muchísimos dólmenes y donde hay muchos enterramientos. Eh, pero siempre se ha dicho que en los barrancos no había vida no había habido asentamientos humanos porque realmente las condiciones en los barrancos ya del desierto ya son duras, pues los barrancos son las cárcavas que tiene el desierto. Allí prácticamente no existe ni forma de alimentarse ni forma de sobrevivir. Entonces ahí siempre se ha descartado la presencia del ser humano. Sin embargo, nosotros, allí en los barrancos de Gorafe, que para acceder a una de las zonas tuvieron que hacer incluso un salto en paracaídas, porque no se llega andando tan fácilmente porque son muchísimos kilómetros y andando por el desierto con material.
es prácticamente inaccesible. Entonces, una de las formas fáciles de llegar es saltándose en paracaídas. Nosotros lo hicimos desde un globo, porque el globo puede volar más bajo y hacer desde el globo puedes ir haciendo una visual mucho más lenta. También se podía haber hecho con un helicóptero, pero bueno, nosotros estamos por un globo y al final se hizo el salto desde el globo, que es además un salto más espectacular, porque es como si fuera un salto base, no es lo mismo que Pero tirarse ¿qué de una... saltó de un globo a una persona? Sí, dos personas saltaron. Dos Dos de personas. ellos. Imagino que eso sería súper calculado, una empresa de protección, etcétera, para que no hubiera ningún accidente. Tú no te puedes imaginar lo complicado que es eso. Lo que pasa es que ellos son gente súper preparada. Claro, Ellos son personas que su trabajo es ese, el claro. Yo riesgo. es que yo me dedico a la producción y yo siempre lo que digo es, podemos rodar, pero lo más importante es la vida de la gente. No podemos La poner seguridad. en peligro la vida de la gente y cuando hace una locura de esto tiene que haber especialistas, un seguro, etcétera, y que esté todo preparado. Es que yo cuando me ha dicho eso digo yo, hostia, esto no es fácil. No, no es nada fácil. Además, es un salto base desde una altura un poco baja. O sea, ten en cuenta que ellos saltan cuando normalmente los paracaidistas ya han saltado a una altura mucho más alta y cuando ellos están saltando, normalmente los paracaidistas a esa altura están abriendo el paracaídas. Hostia. O sea, que se la juegan. Lo que pasa es que son gente muy preparada, son especialistas y son gente que saben lo que hacen. Con muchísimo riesgo. O sea, esta serie lo que tiene es eso, muchísima aventura, mucho riesgo, porque es que muchas veces hemos estado al límite. Y ese salto, por ejemplo, de paracaídas para llegar a una zona prácticamente inaccesible, que al final, ¿sabes? Encontramos un trozo de cerámica súper antigua. No la hemos tocado siquiera. Hasta allí le hemos dado las coordenadas porque todo lo que hemos descubierto en la serie se ha dado conocimiento a Patrimonio y se le ha dado la referencia, el punto donde está y la marcación para que los científicos puedan ir allí, luego ellos coger esa cerámica y hacerle, digamos, el carbono 14, o sea, datarla. Nosotros no sabemos exactamente en qué época pertenece, no la hemos podido datar porque nosotros lo que encontramos no lo tocamos, solamente damos nota a Patrimonio de dónde está, y es un descubrimiento, y es un gran descubrimiento, aunque sea un trocito de cerámica. ¿Por qué es un gran descubrimiento? Porque eso indica que allí hubo alguien, y si hubo alguien, allí sí vivieron. Con lo cual desmonta un poco la teoría que en esa zona no había existido asentamiento. Con lo cual, un trocito de cerámica es un gran descubrimiento. Y así, pues, cada uno de los capítulos. Como te he dicho, se desarrolla en el desierto, otro se desarrolla en la cornisa cantábrica. Sobre el de la cornisa cantábrica hablamos sobre un ser mitológico que se llama el cuélebre, que es como un dragón. Pues imagínate hacer un documental sobre el cuélebre, algo que sabemos que no existe, pero es una leyenda antigua, y cuando hablaban de que el cuélebre entraba en una cueva, algo verían, algo sería. Y los bribones han entrado en esa cueva que no hay acceso posible para entrar. Es un acceso súper complicado. Hay que tirar cuerdas, hacer rapés volados. Hay que entrar también incluso por el mar en otra cueva que decía que entraba el cuélebre. Y hemos estado allí para ver qué es lo que hay allí dentro. Que, de, que daba que la gente de aquella época contaban que allí se metía un dragón y que, ¿por qué? ¿Por qué hablaban de esto? ¿Por qué existe esa mitología, esas leyendas? Pues allí hemos entrado a ver qué es lo que hay allí dentro que tenga referencia con las leyendas. Y hemos encontrado cosas, hemos encontrado un fósil que puede dar confusión a una especie de serpiente o cuerpo de dragón, y esto a la vez habla un científico y dice, bueno, pues si a la vez de este fósil hay además plantas lechosas con hojas grandes,
pues pueden pensar que son alas y lo que vieron en aquella época, pues pensaron que eso era un dragón. Y, o sea, descubrimos cosas que realmente beben de la leyenda y viven de la leyenda. Y a eso, de eso trata la serie, de aventura, de búsqueda de patrimonio, de búsquedas de leyenda. Hay otro capítulo en Guadalajara que habla sobre un caso de brujería en la Edad Media y que murieron tres mujeres que la condenaron por brujería y porque decían que habían matado a unos niños y pues en eso se basa la leyenda y los bribones pues entran en una cueva que donde se supone hacían aquelarre y hemos encontrado en esa cueva pues marcas en las paredes, dibujos raros, extraños y cosas así. De eso van los bribones. Que desde aquí darte la enhorabuena y felicidades, sobre todo por una cosa, por acercar lo que es la cultura a la gente, a todo el mundo y sobre todo la importancia de nuestro patrimonio. Por supuesto. Muchísimas gracias. Eso es Que los es que bribones. veo que es que aquí en España lo que es el patrimonio, nuestra historia, no se le da tanta importancia y sobre todo cómo hacer una serie que lo emitirán seguramente en prime time a hora máxima audiencia y es la mejor manera de darle difusión a nuestra cultura y nuestro patrimonio. Así es, se va a emitir en prime time y son documentales de patrimonio, de descubrimiento de patrimonio, pero con aliciente de aventura, con transmisión mm, de valores de equipo, de valores de ayuda entre el equipo no compite, el equipo no compiten entre sí, se ayudan entre sí, de esfuerzo, de sacrificio, hay momentos muy duros. En Asturias, el programa de Asturias estuvo todo el rodaje lloviendo y estuvimos por medio del monte en Asturias intentando buscar una serie de enclaves que marcaba un camino ancestral. Estuvimos allí haciendo montañismo y horas larguísimas de caminata bajo la lluvia, donde no pueden acceder vehículos, donde no pueden acceder el camión, donde no puede acceder un generador, donde íbamos con el equipo pesado, cargado, andando y todos nos ayudaban, ¿eh? No solo iba el equipo técnico con el equipo, sino también los bribones, los chavales también nos ayudaban a transportar material. Pues nosotros hemos hecho un rodaje ahí duro para mostrar todo esto y mostrar los valores, el compañerismo, la amistad, la ayuda, también la disciplina. eh, son capítulos de verdad que nos dice mucho, nos cuenta mucho y además con un trasfondo cultural, un trasfondo de patrimonio, de poner en valor las cosas que tenemos muy cerca, pero que nos hablan de una historia muy antigua y que realmente muchas veces pasan desapercibidas y las tenemos a nuestro alrededor. Son huellas de nuestros antepasados que están ahí. Pues ellos las descubren, esas huellas. Pues sobre todo felicidades y por saber que cuándo se emite o se ha emitido ya o está a punto de emitirse. Bueno, a ver, a mí me dijeron en un principio desde la cadena que se iba a emitir el día 15, pero creo que se traslada al día 21, el primer día del estreno. ¿Vale? Creo 21 que de febrero. de febrero. Van a alargar un poquito más el tema de la promoción para que tenga más Vale. expectación, para que enganche más gente, para que la gente esté más ¿Esto pendiente qué de sería? ¿En 4 o en en cuatro, Telecinco? en cuatro. Y están, en un principio teníamos fecha para el 15 y ahora nos ha dicho la cadena que creo que va a ser el 21, pero como yo no lo sé, no lo tengo seguro y eso depende de la cadena. Lo único que hay que hacer es estar pendiente de la cadena de cuatro, que son muy buenos en promoción y van anunciando constantemente, pues esta semana estreno de los bribones, para la semana que viene los bribones, ellos los van diciendo, si ellos se encargan de hacer buena promoción. Pues desde aquí te deseo toda la suerte del mundo y que esto sea como
un exitazo en plan de audiencia y que sea un punto para que siga con tu carrera y siga haciendo proyectos cada vez más, ¿cómo se dice? Superiores, mejores y desde aquí te damos la enhorabuena. Pues muchísimas gracias, Frank. Muchísimas gracias. Y claro, pero cuando esto lo iba a rodar, ya tenía estructurado el, la- los episodios. Bueno, yo los episodios, cuando se presentó la idea a Mediaset, que la presentó Jimmy, que es el productor ejecutivo, se presentó un esbozo, se presentó una idea genérica de lo que serían los bribones y de lo que en definitiva iban a contener los capítulos, que es aventura, arqueología, búsqueda de restos arqueológicos y demás. Y cuando Mediaset aprobó el proyecto, dijo, venga, pues sí nos interesa, nos tuvimos que poner a trabajar de la mano de Arcadio, que es el protagonista de la serie y es el líder de los bribones, nos pusimos a trabajar capítulo a capítulo. Y capítulo a capítulo decidimos el sitio, decidimos el contenido. Pues mira, aquí hay una leyenda de Y no sé qué, de brujería, claro, vamos. pero imagino que lo que fue el 4 la cadena, tomó decisiones a la hora de escribir el guión o dieron totalmente libertad. Totalmente libertad, Hostia. totalmente libertad. Ahí nos dejó Mediaset trabajar y la verdad es que muy bien. Mediaset lo único que visiona el capítulo una vez montado, sin estar etalonado, se le manda el capítulo y Mediaset lo visiona. Evidentemente, si no gusta Mediaset, te echa para atrás la serie, clarísimo. Pero desde el primer Pero, capítulo y no puede ser que alguna vez te haya dicho, lo hemos visto esto, pero queremos tal cambio aquí y queremos tal cambio aquí en la edición. Eso siempre, siempre. Mediaset siempre da su última palabra y siempre te pide cambiar alguna que otra cosa, porque ellos tienen una línea editorial y el producto tiene que encajar en esa línea editorial. Entonces, si tú le haces algo que está fuera de lo que son sus targets, pues evidentemente no te lo aceptan. Te dicen, no, mira, pues me gustaría aquí que se cambiara esto, que fuese más dinámico, más rápido. Aquí queremos que entre del tirón con aventura, que muchas veces se ha tenido incluso que cambiar un poquito la estructura del programa, porque el directivo que al final revisa el programa, pues te da su opinión y te dice realmente la línea o el enfoque del programa. Entonces tú adaptas un poco, no te vayas a creer que han pedido muchos cambios, pero adaptas un poco a la sugerencia de Mediaset, está claro. El cliente siempre es el que tiene que estar contento con su producto y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para contentar a nuestro cliente. Claro, pero imagino que tendrá alguna metodología a la hora de trabajar un guión de documental. Hombre, claro, a ver, nosotros cuando empezamos al principio del todo, una vez que ya nos aprobaron la idea, pues yo me tuve que sentar con Arcadio Noriega a pasarme toda la información de lo que él conoce, que sabe dónde hay leyendas, dónde hay cosas donde se puede trabajar, porque además había que buscar un objetivo donde hubiese leyenda, pero además que tuviese dificultad, porque si no, no tiene sentido la serie de la aventura. Entonces, pues empezamos a ver cada capítulo indistintamente. Por ejemplo, el de Canarias es una cueva de las mujeres sagradas, que encontrarla y localizarla por la costa fue muy difícil, pero al final se encontró la cueva de las mujeres sagradas, un descubrimiento. No se sabía, todavía no se había descubierto dónde estaba esa cueva de las mujeres sagradas que Fray Sousa describió en un escrito que en el archivo hay un escrito de Fray Sousa, un navegante que era un fraile que vio a los indígenas cuando conquistamos las islas, pues había unos indígenas que, bueno, que desaparecieron desgraciadamente, eran los guanches, o sea, los distintos indígenas de cada isla, pues Fray Sosa describió una cueva
secreta donde se introducían las mujeres por un agujero muy pequeño que estaba muy cerca de la costa, donde hacían rituales sagrados y lo hacían dentro de la cueva a espaldas y oculto a los hombres, a los guanches. Entonces, eso lo describió este hombre en sus escritos de aventuras, de sus aventuras por las islas. Y eso lo hemos descubierto en nuestro programa. Hemos encontrado esa cueva. Entonces, claro, yo con Arcadio nos sentábamos, mira, esto sería un reto y esto estaría interesante porque esto nos podemos meter por la costa, hacer submarinismo aquí, hacemos Entonces, aleteo lo allí. que ha hecho ha tenido que ser una aventura totalmente bonita. Es impresionante, la verdad es que ha sido muy bonito. Y nada, y los poníamos por capítulo, cada uno de los capítulos y en distintos puntos de España y empezamos a desarrollar los capítulos. Luego nos sentábamos con la guionista y la guionista le daba un poco de forma literaria. Yo le daba una forma técnica y de estructura con escaleta y demás. Toda la estructura de toda la escaleta la diseñaba yo personalmente. Y todo eso se mandaba a Mediaset también, antes de rodar se mandaba todo eso para que lo supieran, lo que íbamos a hacer de cada capítulo. Y intercambiaban cosas y no te dejaban. No, ahí no Ah, cambiaron nada ni dijeron absolutamente nada, les encantó cada uno de los episodios de los proyectos. Y nada, y una vez que dijeron, venga, para adelante, que empezamos, pues ya marcamos un calendario de rodaje y un calendario de trabajo. Y un calendario que fue apretado, pero contento, contento. y ya que tienes experiencia en el documental, ¿qué cualidades tiene que tener un director a la hora de hacer un documental? Bueno, pues un director, ante todo, cuando trabaja con muchas personas, tiene que ser un líder. Y un líder no es un tío con un látigo, ni mucho menos. Es todo lo contrario. Un líder es saber escuchar a tu equipo. Un líder es animar a tu equipo. Un líder es el primero que se tiene que meter en un agujero, tengo que ser yo. Y después mando a mi equipo. Un líder es ayudar el primero en llevar equipo por el campo, aunque sea pesado. Eh, Eso es lo primero, esas son las primeras cualidades que tú tienes que tener. Luego te tiene que gustar contar historias y sobre todo enfrentarte a desafíos, desafíos complicados, porque muchas veces eh, intentas contar una historia que al final desechas, porque dices, mira, por más que me empeñe, al final no le veo color. Tienes que tener esa capacidad de equivocarte muchísimas veces y reconocer que te has equivocado para aprender de esos errores para que en la siguiente producción puedas evitarlo. Y un líder que vaya codo a codo con su equipo y, y que trabaje mucho de sol a sol y con pasión, con ilusión, con creatividad, con tu propio sello. Y yo creo que así se llega, poquito a poco se llega. Yo por lo menos he llegado ya hasta Mediaset. Ya luego no sé más hasta dónde llegaré. A lo mejor ya de ahí me voy para abajo, porque a lo mejor la No, serie yo creo que ya, no gusta. no, yo creo que ya llegando a medio C ya ha llegado a la televisión y eso ha tenido que ser un punto de inflexión para tu carrera. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que gracias a eso, pues bueno, ahora tengo otros proyectos encima de la mesa bueno, de los que estamos hablando y de los que se están haciendo, algunos que otros ya se están iniciando. Y la verdad es que sí, que ya me tienen en consideración en muchísimos sitios. Pero esto no quiere decir que sea fácil. Te tienes que seguir manteniendo. O sea, yo creo que lo más difícil es mantenerse. La Y si constancia. Claro, y si te has superado en un proyecto y te has esforzado, en el siguiente te tienes que esforzar más y poner todavía más esfuerzo y hacerlo todavía mejor, si cabe. Claro, porque imagino para encontrar la financiación siempre necesita, claro, en cine es tener un guión o una primera versión y un dossier.
En documentales imagino que es igual, un dossier y una sinopsis larga. Claro, así es como se trabaja. Pero de lo que yo, Fran, de verdad te lo digo la verdad, de lo que yo no entendía, que a raíz de esto he entendido, una cosa muy sencilla, muy simple, que muchas veces cuando tenemos una idea y queremos sacarlo adelante y decimos, no encuentro la financiación, nadie quiere apostar por mi proyecto, nadie quiere apostar, nadie, con lo buena idea que es, nadie me pone dinero para que yo pueda hacerlo, porque muchas veces los directores, los productores, los realizadores, los chavales que están empezando, tienen una idea, pues yo tengo una idea maravillosa y yo trabajo bien, no entiendo por qué con mi dossier que voy a un lado, llamo a un sitio, me dicen que no, voy a otro lado, me dicen que no. Pero yo lo he entendido ahora, Fran, de verdad, sinceramente. ¿Sabes por qué lo he entendido? ¿Por Porque qué? la clave está en lo siguiente. Yo todas las películas documentales que he hecho antes de Los Bribones, me he buscado yo la habichuela, como se suele Sí, decir, autoproducido. me la he financiado yo, me lo he costeado yo, me he ido yo con mi cámara a rodar, si no tenía un técnico de sonido, pues hacía lo posible por hacerlo yo, lo que pudiera, para abaratar costes y todo lo demás. Pero cuando tú haces una producción que realmente es cara, y que tiene que participar un montón de personas y que una serie que pueda costar una barbaridad, yo no sé lo que ha costado Los Mm. Brimones, pero yo sé que eso ha costado muchísimo dinero. Yo el tema de presupuesto no he entrado porque eso lo ha llevado el productor ejecutivo y el jefe de producción. Es más, es que ni quiero saberlo porque seguro que me asustaría. Y yo prefiero rodar tranquilo a tener encima mía la responsabilidad de que es que esto cuesta mucho Mucho dinero. dinero. Entonces me di cuenta de que para que alguien ponga ese dinero, no sé, X, pero mucho, encima de la mesa, para que tú hagas lo que tú quieras, eso es una confianza muy grande. Es que no es tan fácil que confíen en ti un productor porque se juega su dinero, se juega su Pues dinero. no, bueno, al final realmente es una balista. Claro, él pone el Digamos dinero. que él pone el dinero, es decir, sí, sí, es como si él pone el dinero, adelanta el dinero y después cuando tenga un episodio terminado, Telecinco le paga. Es Así como funciona. él lo que hace es avalarlo, es decir, vas al banco y realmente cuando va al banco lo que pide es un crédito para adelantar dinero y ya después le paga a Telecinco. Es Exactamente, decir, así Telecinco funciona. no te da el dinero, no, no, hay una persona que lo tiene que adelantar. Exactamente. O sea, Telecinco, tú vas con un proyecto, tú eres productor o director y tú llevas un dossier de una idea maravillosa y vas a Telecinco, vas a Netflix o vas a Antena 3, a donde tú quieras y tú dices, mira, tengo esto, pero es que ellos no te ponen el dinero. Ellos te pueden decir, vale, me gusta, nosotros lo emitimos. Vale, vale, perfecto, venga, hazlo. ¿Y ahora cómo lo haces? Tú Claro, tienes el dinero. necesita un avalista, una persona que adelante el dinero. Necesitas un productor ejecutivo que tiene capacidad para pedir en el banco lo que cueste la serie y ponerlo encima de la mesa. Y ahora tú, Jesús, eres el responsable. Si yo a ese hombre le hago un mamarracho, ese hombre pierde ese dinero. Pierde el dinero. Entonces, Exactamente. que confíen en ti, en tu profesionalidad, es la clave. Es la Pero clave. también veo que es otra cosa porque hay mucha gente que es que en este mundo del cine siempre van pidiendo y no es pedir, es ofrecer valor. En el sentido de que si conoces un productor, quiere dirigir, vete con un buen guión, una buena historia. Y yo creo que muchas veces todo el mundo piensa en las tendencias, pero yo creo que no, porque si tú tienes una buena historia, un buen guión basado en hechos reales que emocione, eso cualquier persona lo quiere. Le va a dar igual las tendencias. Claro que sí, así es, Fran. Así es. Hay que crear cosas buenas, ideas novedosas, ideas buenas. Y confiar en tu trabajo, confiar en tu idea. Y ahora buscar a un productor que sea capaz de ver eso, esos valores que tú has impregnado en tu guión, que lo vea un productor y diga, venga, se produce, yo pongo el dinero por esto, apuesto por esto.
apuesto por esto. ¿Por qué? Porque el productor está deseando encontrar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque sabe que si encuentra algo bueno, lo va a vender. Y si él Exactamente. pone uno, se lo va a vender a la tele por dos y va a ganar el doble. El doble. Y esa es la figura del productor. Si esa es la figura del productor Sí, si ejecutivo. el productor ejecutivo lo que te ha dicho, realmente después a lo mejor ni va a rodaje. No, no, es que ni va. Es que ni va, es que realmente es el que encuentra la financiación, la preventa. El productor ejecutivo hablaba por teléfono. Y él fue el primer día de rodaje y el día que rodamos Bueno, aquí en Cádiz. imagino que la mano derecha de él sería el director de producción. Claro, el jefe de producción ahí Bueno, y es el un director de tanto. producción, que lleva todo el tema de presupuesto y todo lo demás. Claro, es el jefe de producción. ¿Por qué? Porque el productor ejecutivo pone el dinero y se lo encarga al jefe de producción, que es el que va pagando y el que va Correcto. administrando ese dinero. Pero claro, el jefe de producción tiene que trabajar muy a mano conmigo porque, a Para ver, saber las necesidades. las necesidades. No me puedo pasar de días de rodaje porque encarecemos el El producto. proyecto. Ya no es el mismo presupuesto. Si en vez de rodar en 3 días se rueda un capítulo en 5, pues tú multiplicas por 8, al final son muchos más Sí, días, muchos y más días de imagino que comida. también tuvo que hacer encaje de bolillo, de en plan de que si me he gastado esta semana más dinero en gasolina, para la próxima semana voy a quitar dinero en otro departamento. Claro, en otra cosa o en otra historia. O sea, es súper complejo. Esto al final es una trama súper compleja, pero la clave para venderte un proyecto es que sea bueno, encontrar un producto ejecutivo Sí, que confíe en ti. Y para que confíe en ti, tú a lo mejor has tenido que demostrar ya con otras películas que tú hayas hecho a tu manera de que eres capaz de hacerlo, que has obtenido premios, que has obtenido reconocimiento Jesús, y es que como tú digas, "Pues, es lo típico que hay gente que quieren dirigir una peli y después digo yo, bueno, tú quieres dirigir una peli, pero tendrá un corto, tendrá algo, no, y digo yo, pero ¿cómo quiere que alguien confíe en ti si no tiene algo para enseñar que eres capaz de narrar una historia? Y no un vídeo comercial, un vídeo, no, no, es narrativa. Da igual, claro, el tipo de historia, de terror, de comedia, etcétera. es lo Tú que quieres que sea". confíen en ti, tú tienes que demostrar que eres capaz de narrar una historia. Claro, así es, Fran. Entonces, hay que seguir unos pasos evolutivos en esta profesión, si quieres llegar a un sitio. O sea, tú no puedes salir ahora mismo de la universidad, tener un proyecto que dice, hostia, esto es lo mejor del mundo, voy a buscar un producto que me lo financie. No, No, no lo vas a bueno, encontrar. aunque los hay productores que arriesgan por directores noveles. Sí, pero a lo mejor quizá el productor ve una historia buena y a lo mejor lo que le compras es el guión, Exactamente. Te pero compra no el lo guión dirige él. y contrata a un director con trayectoria. Exactamente. Exactamente. Ahí está. Entonces, hay que empezar desde cero a crearte tu trayectoria. Hacer cosas que destaque, que sean buenas y que vayan obteniendo Y sobre todo, por el resultados. camino, yo creo más importante, disfrutar. Por supuesto, esto es algo vocacional, te lo aseguro. Porque para llegar al final a un momento en que tú digas, estoy cómodo y puedo vivir de esto, se suda mucho. Es un esfuerzo constante y es un camino duro y difícil. Y evidentemente no se llega, no todo el mundo llega. Después de haber pasado por un camino duro y difícil, muchos tiran la toalla. Pero yo Pues creo yo lo que que... es que también yo tengo la mentalidad de que cuando hay gente que tira la toalla es porque ya busca excusas. Y cuando tú pones una excusa, ya directamente lo que te estás poniendo es autoboicot. Claro, evidentemente, sí, aquí sobre todo hay que tener confianza en sí mismo, y seguir para adelante. Y si, bueno, te estrellas, pues llegará un momento en que te das cuenta que te has estrellado, pero eh, si no lo intentas, nunca vas a saber si vas a llegar o no, y hay que tener constancia, y hay que ser duro en el intento, una, otra y otra, y si te caes, te vuelves a levantar.
Y si te caes, te Y lo vuelves a más normal levantar. es que escuchen no. Y muchas veces no, muchas veces no. Y no hay que desilusionarse, no hay que desanimarse, hay que continuar, hay que seguir trabajando. Y por eso te digo que esto es vocacional. Porque si no es vocacional, al tercer intento tiras la Ya toalla. tú ves. Y esto es algo que se lleva a la sangre, algo que es vocacional, porque si no, no estaríamos ahí sufriendo un camino tan difícil, tan duro como es este. Pero al final merece la pena. Al final merece la pena, porque yo ahora cuando estoy viendo la promo en cuatro de Los Bribones, pues cada vez que la emiten estamos en casa a lo mejor comiendo, cenando, estoy con mi familia, con mi mujer, con los niños, y mm, decimos, mira, ahí está, Jesús, ahí está, ¿no? Y dices tú, pues sí, ahí está, ahí está. Es decir, que es algo que luego te recompensa muchísimo. Que toda España vea tu trabajo, eso no tiene precio. Eso no tiene precio, porque para mí lo importante ni es el dinero, ni es la fama, ni es nada, sino para mí lo importante es que llegue a todos los hogares algo, una historia que yo he querido contar. Y a mí me da igual que se sepa que he sido yo o no, pero yo sé que eso que está ahí, que está viendo toda España, lo he hecho yo y lo he contado yo. Y para mí es suficiente satisfacción. Que si luego llega el prestigio, la fama, el reconocimiento, el dinero, lo que tú quieras, bueno, si llega bien y si no llega, No, me da no, yo igual. creo que eso llega si el trabajo está bien hecho. Claro, eso es indudable, ahí estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, que si me llega bien y si no me llega, me da igual. Yo he conseguido mi objetivo, que mi objetivo es lo que me apasiona, contar historias. Y que la gente lo vea, que mi público lo vea. Y si luego no se acuerdan de que he sido yo el que lo ha hecho, pues me da igual, me da igual. Yo lo que quiero es que la gente disfrute durante una hora con mi trabajo y con las historias que yo cuento. Y eso es lo que me satisface. Pues desde aquí te damos la enhorabuena. Y sobre la última pregunta para terminar, ¿qué consejo le daría a jóvenes cineastas que se quieran dedicar al cine o en tu caso al documental? Bueno, pues lo que yo le daría, el consejo que yo le daría, primero que se formen. Eso es fundamental, tener una buena formación. Luego, que intenten trabajar dentro del organismo, de la estructura de la producción de un documental, que intenten trabajar en distintos sectores, es decir, que hagan de sonido, que prueben por el sonido, que prueben escribiendo ideas y guiones, que prueben con la cámara, que prueben con la producción, que prueben con la dirección, que hagan un poco de todo para saber realmente lo que le gusta dentro del sector de la producción, lo que realmente le vocaciona, o sea, cuál es su vocación. Y que además, así eso le va a servir para cuando trabaje en equipo, poder conocer a cada uno de los técnicos y profesionales que está al frente, que forma equipo contigo, si vas a dirigir, que sepas perfectamente entenderle sus dificultades y que tú, como director, se lo pongas fácil, no se lo pongas difícil. O si tú a tu equipo siempre se lo tienes que poner fácil, es decir, hay que ser un líder, no un jefe con un látigo. Y hay que ayudar y ser compañero. Un director tiene que ser el compañero, el que haga sonreír a la gente, el que mantenga a la gente feliz, el que mantenga a la gente unida, porque esto es un equipo y sin el equipo el director no vale para nada. El director solo no hace nada, lo hace con su equipo. Y él tiene ese es el consejo que yo le doy, que trabaje, que se aprendan a trabajar en equipo, que sean humanos antes que nada y que conozca las dificultades de cada uno. Y luego para llegar, que se prepare para un camino duro y difícil y que tenga en cuenta que quizá, que lo asuma, que quizá a lo mejor nunca llegue, pero que no se frustre por eso, que disfrute del camino mientras que está en él y trabaja, que lo disfrute, que lo viva como una experiencia inolvidable. Y luego el éxito, si llega bien y si no llega, pues lo ha disfrutado. Ese es mi consejo. Consejo de valores humanos, más que profesionales. Que sean personas que disfruten el momento, que crean
o sea, que crean cosas que sean imaginativos y creativos y que te aseguro, con esa fórmula, el 90% llega al éxito, seguro. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y ha sido para mí todo un placer entrevistarte y que hayas compartido con nosotros toda tu pasión por el documental y por el cine. Muchísimas gracias, Frank. Ha sido un placer charlar contigo y, como siempre, yo lo que quiero es que la gente disfrute de mi profesión. Y si mi opinión vale también para que disfruten, pues que disfruten esta entrevista. Pues muchísimas gracias. A ti, Frank.